Eh, Antes de comenzar, gracias a todos por venir, como dice Mariluz, también por vuestra puntualidad. Y nada, vamos a comenzar. Os voy a compartir pantalla. Confirmadme que la veis, porfa. Se ve correctamente. Vale, perfecto. Bueno, pues hoy, como bien veis en la pantalla, estamos aquí para hacer una formación sobre las soluciones de LPR, ¿vale? De gestión de tráfico que tenemos en Baelsys. Si os parece, como somos bastante ordenaditos, ¿vale? Si tenéis alguna duda, algo que comentar o algo no queda claro y demás, sentiros libres de abrir el micro y preguntáis, ¿vale? Sin mayor problema. Pues vamos a ello. Bien, durante esta sesión vamos a ver los siguientes puntos. Vamos a ver los fundamentos de V4, ¿vale? Tanto hardware como software. Aquellos que ya conocen nuestras soluciones, esta parte ya se la conocerán, pero bueno, no viene mal recordar un poquito porque también esta parte en esta presentación está orientada a las soluciones de gestión de matrículas, ¿vale? Vamos a hacer un breve repaso también sobre las características del diseño de la instalación que tiene que llevar una instalación orientada a lectura de matrículas. Vamos a ver las dos partes que tenemos, LPM y LPR, la diferencia entre ellas, y posteriormente vamos a hacer el repaso genérico que siempre hacemos. Cómo se hace una configuración inicial, cuáles son los protocolos de actuación y de programación que podemos hacer, pero sobre todo orientado a gestión de matrículas. Y vamos a proceder a la configuración de la analítica también, ¿vale? En cuanto a los fundamentos de V4 y de BIM, tenemos que el equipo más pequeño es el equipo BIM, ¿vale? Luego tenemos el equipo compacto, que es V4, y el equipo más industrial que tenemos, que es el formato server, que puede ser en formato enracable o en torre. El formato BIM va a ser para instalaciones muy sencillitas, ¿vale? En las que, sobre todo, la lectura de la matrícula, ahora lo veremos, la va a hacer una cámara con LPR. Luego tenemos el compacto y el rack, que ahí ya si necesitamos una digamos, lógica más potente o un reconocimiento más potente, sería el que utilizaríamos para la lectura de las matrículas, ya sea en parada o en tráfico libre, ¿vale? Esto volvemos a lo mismo de siempre. El elegir uno u otro no solo va a depender del número de canales que tengamos, sino también de qué queremos hacer con esos canales. Y además, quién es el que hace la lectura. Si nosotros, es decir, nuestro propio equipo, nuestro software, o la propia cámara, ¿vale? Aquí podéis ver una comparativa. LPM, ¿vale? Es, digamos, simplemente el manejo, la gestión de esa lectura que la hace la propia cámara, ¿vale? Y estamos sujetos a las condiciones que dicten cada uno de los fabricantes de las cámaras que lleven el OCR incorporado. Y luego tenemos el LPR en parada o LPR Plus, que es el tránsito libre, que el reconocimiento de matrículas, el reconocimiento de caracteres está en nuestro propio equipo. Gracias a esto, sí es cierto que podemos meter cualquier cámara RTSP que queramos, ¿vale? Simplemente con utilizar esa compatibilidad, pues lo tendríamos hecho. Como podéis ver, el equipo BIM solo soporta la gestión de matrículas dada por la propia cámara y no soporta el resto porque no es lo suficientemente potente. El compacto está pensado sobre todo para condiciones o instalaciones en las que necesitamos un mínimo de seguridad, de robustez ante lectura, tanto en parada como en tránsito libre. Bien. Y luego ya el rack, evidentemente, pues soporta todos los tipos de gestión de matrícula. En cuanto a los elementos software, ya los que nos conocéis ya sabéis esta parte. Nosotros nos basamos en una distribución Linux modificada, precisamente porque Linux nos aporta ciertas características que otros sistemas operativos no. Estas son las que veis en pantalla: la robustez, la seguridad, la fiabilidad y la eficiencia. En cuanto a la robustez, hay que comentar que, bueno,
es necesario que si nosotros como fabricante decimos que llegamos a X número de canales, ¿vale? Que el equipo no sea capaz de llegar a ese número no es factible para nosotros, con lo cual el equipo tiene que ser lo más robusto posible, también ante fallos, ante cualquier cosa, ¿vale? Es decir, que si hay cualquier fallo, que no se vaya el equipo al garete, sino que te avise, que se reponga ante los fallos y demás también, ¿vale? Luego tenemos la seguridad. El tema virus sabemos que es un incordio en el tema de la informática y de los equipos y demás, porque como nos afecta un virus de una manera grande, ¿vale? Pues lo más seguro es que tengamos que formatear directamente el equipo y perdamos todos los datos habidos y por haber. Entonces, utilizando Linux nos quitamos esa parte estadística, porque los virus básicamente están hechos para el sistema operativo más utilizado, en este caso Windows, y evidentemente pues nos quitamos esa parte. También es cierto que ante intentos de acceso por IP o incluso por dirección MAC lo podemos capar, con lo cual podemos controlar mucho más qué tipo de conexiones se realizan contra nuestros equipos. Luego tenemos la parte de la fiabilidad. Si yo voy a dejar que el control de acceso de mi cliente lo lleve un aparatito, necesito que ese aparatito sea más pequeño, sea más grande, sea lo que sea, necesito fiarme de él. Es decir, que por lo que sea, que se quiera reiniciar o que le dé por actualizarse o que se quede colgado, a mí eso no me gusta, ¿vale? Porque entonces mi cliente no puede entrar a su instalación, ¿vale? Entonces necesitamos que sea lo más fiable posible. Y en cuanto a la eficiencia, comentar que, bueno, el planificador de procesos de Linux es bastante más ligero que otros sistemas operativos, y como también es cierto que hemos capado ciertas cosas del entorno escritorio de la versión de Linux, nos hace que toda la potencia que se pueda aprovechar de la parte del hardware se vaya directamente a los procesos del procesamiento de imagen o también a los procesos de comunicación. El acceso, como siempre, a nuestros equipos es a través de navegador web. Nosotros siempre recomendamos las últimas versiones de Firefox o Chrome. Para mi gusto ya, a ver, yo porque ya utilizo siempre el Chrome, ¿vale? Y para todo, porque también los fabricantes ya han sacado un plugin para poder ver vídeo en directo y demás, con lo cual ya el uso de Internet Explorer, si además ya lo teníamos vetado, ahora ya está acabado, tocado y hundido, ¿vale? No se necesita instalar, por tanto, ningún ActiveX y no se necesitan ningún tipo de programas de acceso remoto, ¿vale? Nosotros también lo desaconsejamos, aunque lo podemos instalar si es necesario, ¿vale? Pero lo desaconsejamos por razones de seguridad. Nada, sí, perdón, simplemente con configurar correctamente la IP y los puertos de conexión, pues podemos acceder a nuestro equipo a través de cualquier navegador, en cualquier equipo, desde cualquier parte, ¿vale? Y bueno, ahora con el tema de las restricciones de movilidad y todo eso, creo que es bastante interesante. Bien, gracias a la configuración y a la combinación de hardware y software, podemos ofrecer estas licencias de gestión de matrículas. Por un lado tenemos LPR, que es lectura en parada, y por otro lado tenemos LPR Plus, que es lectura en tránsito libre, ¿vale? La de lectura en parada está optimizada para aparcamientos, ¿vale? En los cuales el coche, el vehículo, tiene que detenerse ante una puerta, ante una barrera, ante algo, ¿vale? Detenerse. El vehículo en parada quiere decir que como máximo llega hasta unos 20-30 kilómetros hora como mucho para la lectura, ¿vale? La cámara siempre se va a colocar detrás de la barrera, o si es una puerta opaca, pues lo tendremos que colocar de alguna otra forma, ¿vale? Pero lo recomendable es que aproximadamente esté entre 1 y 3 metros para una lectura correcta, ¿vale? Y siempre con un grado de no más de 30 grados entre el plano de la matrícula y el plano de la imagen de la cámara, ¿vale? Intentaremos, en la medida de lo posible, sobre todo porque no es lo mismo una configuración de una cámara para lectura de matrículas que para CCTV,
que para detección perimetral, ¿vale? No es lo mismo. En el tema de la lectura de matrículas, lo más recomendable para tener una lectura robusta y estable, tanto día como noche, es utilizar siempre la iluminación infrarroja, ¿vale? Y bueno, también vamos a ver que se pueden colocar focos infrarrojos para acompañar a la lectura de las matrículas. Bien, se recomienda en la lectura en parada que el tamaño de la matrícula sea aproximadamente de unos 30 píxeles verticales. En cuanto a free flow, ¿vale? Al tránsito en ciudad, el vehículo puede estar en movimiento hasta unos 80-90 kilómetros por hora, dependiendo de las condiciones de la escena, ¿vale? También es cierto que lo más importante en este caso es poder centrar el cuadro de la imagen a la matrícula. Bien, entonces vamos a dar el tiempo suficiente a la analítica para poder coger la matrícula a lo largo de la imagen, pero sin necesidad de irnos a una imagen demasiado amplia como para tener lectura de otros sitios, ¿vale? Para no entorpecer la lectura. Sobre todo también porque si utilizamos la iluminación infrarroja es importante centrarnos donde la iluminación sea lo mejor posible, ¿vale? Ese tramo, perdón, ese tramo del vial donde la lectura sea lo más correcta posible, ¿vale? También en este caso, el tamaño de la matrícula debe ser un poquito más grande, sobre todo para que la robustez sea lo mejor posible, ¿vale? Unos 50 píxeles aproximadamente de alto. Además de la propia lectura, ¿vale? Y de lo que suele ser un sistema de lectura de matrículas convencional, de apertura de barreras y demás, perdón, tenemos también la parte del módulo especial de parking y tenemos también el módulo de listas temporales, ¿vale? En el módulo especial de parking tenemos las características siguientes. El control de aforo, ¿vale? Es decir, puedo saber cuánta gente hay en un parking, aunque sea virtual, que yo he generado. También tenemos control de permanencia, es decir, cuánto tiempo puede permanecer un vehículo en un sitio. Por ejemplo, los camiones o los vehículos de carga y descarga, si pueden estar como máximo 30 minutos, si han pasado esos 30 minutos y el vehículo sale del parking, puedo enviar un anuncio, un email o un aviso, ¿vale? Luego tenemos el control de plazas. El control de plazas lo que me permite es qué personas están compartiendo, por ejemplo, la misma plaza. Estamos hablando de un parking residencial o un parking de empresa, por ejemplo. En el parking de empresa, a lo mejor no todas las personas están en el edificio al mismo tiempo, con lo cual, si yo sé que una persona puede estar usando una plaza y otra, pues en el momento que llega una persona a su plaza dice, vale, ya está, ya no puede entrar nadie más a esa plaza. ¿Listo? Y luego también tenemos la detección de sentido contrario. Por otro lado, tenemos el módulo especial de listas temporales. Estas listas temporales lo que me permite es gestionar de un modo mucho más ágil, ¿vale? El hecho de activar o desactivar listas completas, ¿vale? Para no tener que borrarlas o tenerlas ahí siempre y demás. También poder cambiar los avisos asociados a una lista determinada en función de lo que a mí me interese, ¿vale? Ahora lo veremos. Y también puedo añadir y gestionar matrículas por un tiempo determinado. Es decir, le puedo meter una fecha de caducidad a una matrícula en una lista determinada. Por ejemplo, visitantes. Yo puedo tener una lista de visitantes que la puedo activar o desactivar. Bien, pero también puedo decir, vale, si un vehículo determinado me viene un día determinado, no hace falta meterlo en esa lista de visitantes, sino que directamente le meto en una lista en la que sea, por ejemplo, la de visitantes, pero le meto una fecha de caducidad. Es decir, oye,
me tiene que venir el técnico y el vehículo es matrícula tal. Perfecto. Lo meto y le pongo que si sé que me viene tal día como hoy, ¿vale? Pues que mañana directamente se me elimine la matrícula, ¿vale? Que esté dada de alta durante un tiempo determinado. Puede ser un día, pueden ser unas horas, etcétera, ¿vale? Y luego también es cierto que podemos habilitar horarios de acceso por lista y cámaras. Es decir, que puedo activar y desactivar una lista o puedo activar o desactivar un aviso dentro de una lista en una cámara determinada, ¿vale? Esto está muy bien porque, por ejemplo, en un centro comercial, si las entradas, las entradas que utilizan los usuarios están habilitadas, me parece estupendo y maravilloso, pero durante el día. Si durante la noche los vehículos de carga y descarga, los de los propios empleados y demás utilizan otro acceso, yo puedo capar ese acceso principal, que es solo para usuarios y para el día, y habilitar el de por la noche, ¿vale? Entonces lo puedo gestionar de una manera mucho más ligera y mucho más cómoda a nivel de operador. En cuanto a las diferencias, ¿vale? Tenemos lo que hemos comentado antes, velocidad máxima en LPR y LPR Plus 30 y 80 km por hora, tamaño de matrícula 30-50 y canales máximos en el compacto tenemos 8, en el servidor 12, ¿vale? Y en el LPR Plus en el compacto 2 y en el servidor 8. En cuanto a LPM, tenemos que la velocidad máxima y el tamaño de la matrícula dependen del procesamiento de la propia cámara, es decir, que depende de las características de cada uno de los fabricantes que tengan esa característica embebida en la cámara. Vale, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que queráis comentar? No sé si habéis dicho algo por el chat. Sin problema, vale. ¿Alguien más quiere pronunciarse? Apa, Marco, soy Luis de Área 7. Hombre, Luis, ¿cuánto tiempo? Sí, ¿cuánto tiempo sin hablar? ¿Verdad? Cuéntame. ¿Qué te iba a comentar? Los módulos esos que hemos hablado antes de lo de parking completo y todo eso, ¿esos, o me he perdido yo un momento, qué son módulos independientes o es el propio sistema? Es que ahí me he perdido un poquito. Es el propio sistema, pero son licencias adicionales, ¿vale? Ah, vale, Son vale, vale, licencias extra, vale, vale, vale. ¿vale? Pues nada, era esa cosilla solo. Era eso, perfecto. Gracias, Marco. A ti, Luis. Venga, alguien más que se anime. Vale, ¿cómo que qué OCR? ¿A qué te refieres? ¿A qué procesamiento se utiliza de cada una de las de los reconocimientos de caracteres? Vale, pues eso como comprenderás, creo que no te lo puedo decir, ¿vale? Pero, a ver, se hace el procesamiento lógico de cualquier lectura de matrículas. Lo primero que se hace es establecer qué es lo que se está moviendo dentro de la imagen, establecer cuál es, digamos, lo que más se aproxima a lo que es el tamaño y las formas de una matrícula y a partir de ahí se escogen todos los caracteres y se genera el string, ¿vale? Lo que pasa es que dependiendo de si es una moto, si es un vehículo, de una matrícula de otra localización y demás, eso también lo hacemos, ¿vale? Ahora mismo el tema de las motos, estas que tienen la matrícula en vertical en vez de en horizontal, no habría ningún tipo de problema en hacer la propia lectura, ¿vale? Y en cuanto a los países que soportamos, actualmente es Europa. ¿Qué más? Tenemos Europa, tenemos parte de Estados Unidos, tenemos parte de, no me acuerdo bien, pero creo que es parte de Europa del Este y demás, pero se pueden aumentar esa lista de países, ¿vale? El tema es que dependiendo de cuántos países se quieran reconocer, ¿vale? La fiabilidad del propio sistema puede variar. ¿Por qué? Porque hay matrículas que son muy similares entre sí,
y aunque la lectura te la haga bien, la procedencia puede variar, ¿vale? Entonces eso hay que estudiarlo para ver cuál es la configuración más adecuada que tengáis en la instalación, ¿vale? ¿Algo más que quieras comentar, Ángel? Vale. ¿Alguno más? ¿Algo más que quieras comentar antes de seguir con la presentación? Vale, pues seguimos. Bien, como cualquier instalación que consista o que sea de base a un sistema de reconocimiento de imágenes, ¿vale? Ya sea de protección perimetral, ya sea de matrículas, ¿vale? Cualquier tema de visión artificial, el kit de la cuestión es el propio diseño de la instalación, ¿vale? Ese es el cuello de botella que tenemos en cuanto al desempeño que va a tener después el sistema completo, ¿vale? Porque no es lo mismo, por ejemplo, que, bueno, en un CCTV, pues si pones la cámara más mirando al cielo que mirando al suelo, pues más o menos te da igual. Es mentira totalmente, no te da igual porque no estás viendo lo mismo, pero, por ejemplo, sí es cierto que para un CCTV bien hecho y un diseño de protección perimetral bien hecho, a lo mejor las cámaras sí te sirven las mismas o a lo mejor no, porque a lo mejor la óptica no es la adecuada para llegar a las distancias que quieres, etcétera, 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 ¿vale? Pero para el diseño de una instalación de LPR, ¿vale? De gestión de matrículas, la configuración de esta instalación es crucial, porque dependiendo de esto, así van a ser los resultados de la lectura de las matrículas, ¿vale? Como hemos comentado, ¿vale? Sobre todo en parada, las características de la cámara son especialmente interesantes, ¿vale? Es decir, las ópticas que se utilizan, la exposición, el frame rate también, ¿vale? Todo esto es muy, muy importante. La velocidad del shutter también, ¿bien? También no solo las características de las matrices intrínsecas y extrínsecas de la cámara, sino también la propia posición, ¿vale? ¿Dónde voy a colocar la cámara? Si la coloco antes de la barrera, si la coloco después, si la coloco más alto, si la coloco más bajo, ¿bien? Y ya no solo eso, sino también la posición de los vehículos, es decir, yo puedo tener la posición de la cámara perfecta, entre 1 3 metros, a unos 80 centímetros, 1 metro de altura, con el foco IR que me llegue a una distancia considerable, ¿vale? Todo eso lo tengo perfecto. Pero si el peralte es más inclinado de entre unos 5 o 10 grados, o ya no solo el peralte, sino que la propia persona con el coche llega, hace la curva y en vez de ponerse frente a la cámara, se pone mirando a Cuenca. Eso, evidentemente, si la cámara no lee la matrícula, evidentemente no va a haber nada que pueda leer, ¿vale? Entonces, muchas veces en este tipo de instalaciones no es solo el problema de la propia instalación, de la cámara, del peralte, de la inclinación, tal, sino también es el factor humano. Bien, si a las personas incluso les pintas en el suelo, y lo cuento por experiencia, si les pintas en el suelo dónde tienen que colocar el coche, van a ponerlo en cualquier sitio menos ahí. Siempre, siempre, no falla. Y siempre habrá alguien que dice, no, es que yo puedo poner el coche donde quiera. Digo, bueno, vale, me parece muy bien, puedes ponerlo donde quieras, pero si la cámara no te lee la matrícula, no te abre la puerta. Eso es así de claro. ¿Vale? Entonces, ya no solo son factores de instalación, sino también son factores humanos que contra las adversidades no podemos luchar. Vale, el tema de las matrículas. Las matrículas convencionales reflejan la luz infrarroja, ¿vale? Lo que hacen las matrículas es reflejar la luz infrarroja en la misma dirección que la reciben. Bien. Estas matrículas tradicionales ahora mismo ya se están sustituyendo por las acrílicas y en principio las pruebas y los ejemplos que hemos tenido es que no tienen
no tiene ningún tipo de problema en cuanto a la reflexión, en cuanto a la refracción de la luz infrarroja, ¿vale? Eso también es cierto. Y también recomendaciones, vamos a intentar colocar el foco lo más cercano posible a la cámara para que también la orientación sea la misma y no solo queme parte de la matrícula, pero la otra se quede en negro y no se vea, ¿vale? Bien, en cuanto a la óptica. En cuanto a la óptica, se supone que la matrícula, que al final es lo que más nos interesa a nosotros, debe estar el máximo tiempo posible en el plano de la imagen, ¿vale? ¿Qué solución podemos dar a eso? Bueno, pues cerramos el iris. Si cerramos el iris, aumentamos esa distancia focal, ¿vale? Tanto si es iris manual o si es cualquier otro tipo de mecanismo para poder cerrar el iris de la cámara, para conseguir que durante toda la distancia que estemos cubriendo el propio plano de la escena, que la matrícula esté bien enfocada, ¿vale? Luego, ¿qué pasa? Que si cerramos el iris, evidentemente vamos a tener menos iluminación en la escena. De ahí la necesidad de los focos infrarrojos. La exposición. Para evitar el efecto fantasma, tenemos que bajar el tiempo de exposición. Normalmente podemos hablar de 1.1000, 1.500, ¿vale? Son valores bastante buenos. Al hacer esto, también disminuye la iluminación en la escena. Bien, pero en contraposición también es cierto que nos ayuda a que, por ejemplo, los faros de los vehículos o cualquier luz que haya en la propia escena no deslumbren a la cámara y no hagan que el OCR intente ver cosas donde no las hay, ¿vale? Entonces, volvemos aquí a la parte de la iluminación en IR. Si cerramos el iris y bajamos la exposición, disminuimos la iluminación, con lo cual tenemos que hacer uso de esta iluminación adicional. En cuanto a utilizar los focos integrados en las bullet o los independientes, nosotros siempre recomendamos que sean los independientes. ¿Por qué? Porque si tenemos cualquier insecto y demás, preferimos que vayan a los externos que no que vayan a los propios de la bullet. Porque como se nos ponga la lente llena de insectos, pues ahí ni hay matrícula que leer ni hay nada que ver tampoco, ¿vale? Otros factores a tener en cuenta también dentro de las propias cámaras, dentro de los propios dispositivos, es la propia ganancia y el Wide Dynamic Range, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? La ganancia, si modificamos eso, lo que nos va a hacer es básicamente amplificar de forma electrónica esa señal de vídeo, ¿vale? Evidentemente genera más luminosidad, pero también genera más ruido. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es un procesamiento adicional dentro de la propia imagen y por más que nos empeñemos, mete ruido, ¿vale? Mete ruido blanco y evidentemente eso puede hacer que la definición de la propia matrícula se vea afectada, ¿vale? Para la parte de LPR, o sea, la ganancia está bien para otras utilidades, ¿vale? Pero para LPR mejor utilizar los ajustes del iris, la exposición y utilizar los infrarrojos. Bien. Para el WDR, por ejemplo, sí es cierto que mejora los contrastes de luz. El contraluz en un momento determinado te lo mejora y demás. Y está muy bien, por ejemplo, para CCTV o incluso para la parte de perimetral, ¿vale? Porque te puede ayudar en determinadas ocasiones. Pero para LPR, en vez de ayudar, nos fastidia. Entonces, mejor desactivar esta función, ¿vale? Luego también es cierto que los sensores es muy importante saber cómo están funcionando dentro de la propia cámara. Aparte que el tamaño del sensor es súper importante, ¿vale? Porque cuanto más grande es el sensor, más luminosidad va a tener y menos ruido, porque va a tener que trabajar menos de manera ficticia, ¿vale? Bueno, ficticia, de manera electrónica, mejor dicho. Es muy importante también qué shutter tiene, ¿vale?
porque el rolling shutter, por ejemplo, es que en vez de plasmar toda la información lumínica de una sola vez en el propio sensor, en las celdas, lo que está haciendo es ir fila por fila. Entonces, empieza aquí, pero claro, cuando empieza a coger el coche, empieza aquí, pero luego cuando termina el coche más adelante. ¿Por qué? Porque ha pasado un pequeño lapso de tiempo, ¿vale? Entonces es mucho mejor irnos a un global shutter que a un rolling, ¿vale? Y luego también es cierto que el tamaño del sensor y el tamaño de la óptica deben coincidir para tener una lectura lo más perfecta posible. La iluminación. Ya hemos hablado de la iluminación IR para temas en corta distancia, ¿vale? En parada, pero si queremos utilizar una solución de gestión de matrículas para altas velocidades, ¿vale? Tipo autopista y demás, lo mejor es poder utilizar una luz estroboscópica, ¿vale? Esta luz estroboscópica, esos picos de intensidad, tiene que tener la misma velocidad que el shutter de la cámara, ¿vale? Hay dispositivos que te lo sincronizan y sin problema. Y luego también es cierto que la distancia entre el foco IR y la cámara respecto al vehículo debe ser la mínima posible. Todo esto dependiendo de, evidentemente, a qué distancia queremos hacer la medición, ¿vale? O sea, la lectura, perdón. Y luego también qué ángulo tenemos que seleccionar para la luz estroboscópica, porque si le metemos menos ángulo, evidentemente vamos a llegar a más distancias. Y si le metemos más ángulo, pues nos vamos a ir a distancias más cortas, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Me voy otra vez por aquí. Bueno, veo que estáis más despiertos que por la tarde. Menos mal. Mariluz, sigamos con este horario, por Dios. Vale. Vale, pues entonces seguimos. Vale, diferencias entre LPM y LPR. En realidad, en cuanto a las funcionalidades, no hay diferencia, ¿vale? Simplemente el origen de la lectura es lo que marca la diferencia. En LPM sabemos, como hemos dicho antes, que la lectura la realiza la propia cámara, ¿vale? O el propio sistema externo, y nosotros somos los que recibimos esa lectura y gestionamos, ¿vale? Gracias a esa lógica podemos gestionar esa matrícula. LPR directamente la lectura la hacemos nosotros, ¿vale? Pero tanto con LPM como con LPR tenemos las mismas capacidades, ¿vale? También tenemos el módulo especial de parking y tenemos el módulo especial de listas temporales, ¿bien? Con LPM, ¿qué se puede hacer? Pues básicamente gestión de plazas de aparcamiento, ¿vale? Es lo que hemos comentado antes. Tengo un parking virtual, el aforo que hay y además también plazas compartidas, también control de impagos en surtidores. Esto es una solución muy, muy interesante para, sobre todo, sistemas que se implantan en gasolineras, ¿vale? Si llega un vehículo a un surtidor y de repente leo la matrícula y digo, ostras, es que este es un moroso, pues no le abro o no le permito que abra el surtidor, por ejemplo, ¿vale? Control de tiempos, horarios restringidos, por ejemplo, en un casco urbano. También listas temporales, digamos, listas con caducidad y control de permanencia de vehículos de reparto. Control de acceso a zonas restringidas, como hemos comentado, por ejemplo, a un casco antiguo de una ciudad, ¿vale? En Salamanca, por ejemplo, tenemos este sistema implantado. Y luego tenemos también control logístico, es decir, aquí esta aplicación de gestión de matrículas lo podemos aplicar a precisamente esto, el control logístico de unos ciertos vehículos a lo largo de su recorrido. Tiempos de carga y descarga, horarios de paso, control de aforo en un centro comercial determinado, por ejemplo, ¿vale? Todo eso lo podemos hacer. Con LPR es exactamente lo mismo, ¿vale? Si os fijáis, control, también con LPR tenemos la posible detección de congestiones de tráfico, es decir, podemos saber cuántos vehículos están en un báculo determinado, ¿vale? Porque aquí tenemos
la localización de la retención y también podemos hacer una estimación por tramos de esos tiempos de llegada. Es decir, cada báculo que tenga su LPR en tránsito libre, ¿vale? Normalmente llevan unas coordenadas GPS. Con esas coordenadas GPS tú puedes decir cuántos vehículos han pasado por un sitio determinado y en cuánto tiempo. Gracias a eso sí que puedes estimar esos tiempos de llegada, al menos entre tramos que sabes que los estás midiendo tú, porque si si tienes una calle que no tienes ninguna desviación, pues estupendo y maravilloso, pero como tengas más, no te sirve, ¿vale? Básicamente porque no te sirve ni con este sistema ni con otro, porque se te escapan por los lados y ya no hay medición posible, ¿vale? Luego, en cuanto a soluciones de parking como tal, o sea, todo esto es aplicado a parking ahora mismo, solo parking, ya no gestión de matrícula afuera, es muy interesante también todo aquello que se puede hacer con esta solución. Tenemos, vamos, esto es la solución más básica, el propio control del aparcamiento, ¿vale? El aforo, plazas ocupadas, el tiempo máximo de permanencia, ¿vale? Y las plazas compartidas. Evidentemente también, si es un sistema de gestión de matrículas, tendremos apertura automática de puertas, ¿vale? También control de presencia en el parking, es decir, quién está y quién no está dentro del parking. Y luego, esta parte es muy interesante desde mi punto de vista. Ya no solo sirve para el parking, sino que también sirve para, por ejemplo, los túneles de lavado. Es decir, el vehículo llega a la entrada del parking y se le hace esperar un tiempo determinado, ¿vale? Poquito. ¿Por qué? Porque en este caso hay un CCTV que le va a grabar absolutamente por todos los sitios y en alta definición, con lo cual se va a ver el estado del vehículo al entrar en el propio parking. El vehículo entra, hace su recorrido, se aparca y genial. Cuando el vehículo sale también, llega y también se le hace esperar un poquito, porque también va a estar ese CCTV grabándole en alta definición y va a ver el antes y el después. Todo esto previene el fraude, porque si en algún momento te dicen, no, es que me han dado un golpe o no sé qué, o lo que sea, ¿vale? O me han pinchado las ruedas, etcétera, 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 ahí sí que puedes ver qué es lo que ha pasado, ¿vale? Puedes ver el antes y el después. Y si comparas, pues puedes ver si el retrovisor lo tenía así a la llegada o no lo tenía a la llegada, ¿vale? Todo esto es bastante interesante. Lo mismo aplicado a un túnel de lavado. El vehículo llega, se le graba, se le abre, se lava, se para otra vez, se le graba y automáticamente ya puede salir, ¿vale? Eso está bastante bien y la solución esta que ya se ha probado en varios sitios me está gustando bastante, ¿vale? ¿Algo que queráis comentar? ¿Alguna curiosidad, alguna inquietud, algo? Vale. Pues sigamos, pues. Vale. Durante la configuración inicial vamos a seguir los pasos lógicos que se suelen seguir a la hora de dar de alta una nueva instalación, ¿vale? Lo primero es el registro de canales. Nosotros registramos los canales y lo podemos hacer a nivel de canal o a nivel de rango de IPs, ¿vale? Ahora lo veremos. También podemos atacar directamente a la cámara o atacar al grabador. Bien, con lo cual eso ya depende de lo que nosotros queramos y depende de las necesidades de la instalación. Si es una cámara la que va a hacer el reconocimiento de la matrícula, entonces tendremos que atacar directamente la cámara, ¿vale? Vamos a poder registrar otro tipo de dispositivos, tipo PTZ o también entradas-salidas. Las entradas-salidas para el tema de la matrícula son indispensables porque si no, no hay barrera que abrir. Y como siempre tenemos la parte de utilizar el usuario de soporte y también las conexiones túnel tanto al soporte de Baelsys, que si os tenemos que activar cualquier cosa o lo que sea,
o también la conexión remota a una IP local, es decir, que el mismo túnel que podemos hacer al propio equipo, lo podemos hacer a cualquier dispositivo en IP local, ya sea la cámara, ya sea el módulo de entrada-salida IP, etcétera, 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 ¿vale? Pues vamos a ver la configuración inicial. Yo aquí tengo ya el equipo y lo que tendríamos que hacer básicamente es, lo primero y antes de nada, irnos a la configuración. Venga, que hoy el equipo está de viernes. Venga. Y lo primero, antes de nada, modificar la red, ¿vale? Esto como siempre. Vamos aquí, configuramos la red. También tenemos posibilidad de utilizar una configuración inalámbrica o también de denegar el propio acceso a aplicaciones de terceros. Es decir, que aquí solo metiendo las IPs que van a tener acceso, pues sin problemas, ¿vale? Y también podemos hacer test de conectividad para saber si tenemos conectividad con cualquier dispositivo, tanto en red local como en el exterior, ¿vale? Luego tenemos el tema de los usuarios. Aquí cada persona, como siempre, debe tener su propio usuario. ¿Por qué? Porque así, si cualquiera hace una acción, ¿vale? Se puede ver después en el log del sistema quién es el que ha hecho esa acción, ¿vale? Importante también saber que operador avanzado y administrador tienen permisos distintos. El operador es solo un usuario visor. El administrador tiene acceso total, evidentemente, y el operador avanzado lo que hace es ser un usuario visor, pero que también puede modificar ciertas cosas o borrar determinados elementos, sobre todo eventos, ¿vale? Marcos, perdona que te moleste y te corte, lo siento. Dime. Soy Luis de Ariaside. Hombre, Luis, ¿cuánto tiempo? El operador avanzado puede generar backup. Es que no, le pusimos para que podría gestionar las matrículas, pero resulta que no puede guardar esas configuraciones. No, el usuario operador avanzado no. El usuario operador avanzado puede activar o desactivar la analítica, puede activar o desactivar un canal, ¿vale? No borrarlos, pero sí activar o desactivarlos, Eso es, pero generar el backup no. no se le puede, y no se le puede como añadir, ¿no? O sea, no. Vienen configurados tal cual Viene los usuarios. viene preconfigurado. Si lo necesitas, bueno, lo podemos ver, ¿vale? Vale, ya le daremos una vuelta, gracias, Marcos. Nada. Vale, ¿alguna duda más sobre usuarios? Esto es importante porque luego alguien mete la pata y luego hay 7 personas con el mismo usuario de administrador y luego nadie ha sido el que ha metido la pata. Que no será la primera vez que me lo encuentro. Y si no, Mariluz también está para corroborarlo. Vale, pues seguimos. Los usuarios ya los hemos visto. Tenemos el tema del backup, como bien apuntaba el compañero Luis, ¿vale? Aquí solo el usuario administrador puede generar el backup, pero bueno, si necesitáis algo muy puntual y demás, pues lo podemos ver, ¿vale? A ver si se puede hacer y demás. Tenemos también la parte de soporte. Habilitando el usuario de soporte se genera una contraseña. Si se deshabilita y se habilita, se genera otra, ¿vale? Es muy importante también la parte de la conexión soporte, porque si nosotros utilizamos la contraseña que actualmente es Bael61940 y le damos a crear conexión soporte, lo que nos tiene que salir es esto, ¿vale? Es básicamente esto. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, nos tendría que salir también otra dirección, pero bueno, ahora recargaré la página y se verá. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que con esta dirección yo puedo acceder al puerto 80 de este dispositivo, ¿vale? De la propia configuración. Y si me sale la otra dirección, que sería con otro puerto, accedería al puerto SSH de control, que lo que me sirve es para activar o lo que sea, o modificar cualquier tipo de licencia o
meternos en las tripas del cacharro por si hay algo que no está funcionando correctamente, saber qué es lo que está pasando, ¿vale? Esto solo sirve para la propia acción de soporte y en el momento que se cierran los túneles, se cierra esa conexión, ¿vale? Y luego conexión a una IP remota, lo mismo, metemos la contraseña Baelsis 1940, todo junto y en minúsculas, y podemos crear esa conexión a una IP, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Módulos de entrada-salida, ¿vale? Aquí podríamos añadir los tipos Modbus, que son los IP, los USB, que son los que van conectados directamente al dispositivo, y podríamos hacer uso también de las salidas y de las entradas de los grabadores Dahua o de los Hikvision Hyundai. Como son lo mismo, pues es el mismo comportamiento, ¿vale? El dispositivo o el identificador del dispositivo, típicamente si es IP, pues la IP, si es el USB sería el ID del dispositivo, número de entradas-salidas, el nombre y el campo extra no hace falta porque se pone solo, ¿vale? Y qué hacer en caso de desconexión o reconexión del propio módulo de entradas-salidas, ¿vale? Con esto nos permite monitorizar si el dispositivo tiene conexión con el V4 o no, ¿vale? Bien, luego tenemos dispositivos PTZ, que en el momento podemos utilizar los Dahua o si necesitáis también los Hikvision, nos lo decís y os lo configuramos, ¿vale? Y ya está. Y ya está. Ahora, a partir de esta configuración, que yo creo que es lo más importante, ¿vale? Es lo primero que hay que hacer. Luego ya nos vamos a la lista de canales y aquí ya añadimos lo que sea. El nombre siempre tiene que ser lo más descriptivo posible. ¿Por qué? Porque luego, tanto en la lectura de los eventos como en el log, como en la lectura de los eventos de matrículas, si se manda o no a CRA cualquier cosa, todo eso es mucho más útil si es legible. Si no es legible, tenemos un problema, porque ya tenemos que perder más tiempo, invertir más tiempo en poder ponerlo todo en condiciones, ¿vale? Entonces, el nombre, siempre que tengamos que poner cualquier nombre en el equipo, por favor, que sea lo más descriptivo posible. La IP, el puerto de conexión, normalmente el RTSP es el 554, usuario y contraseña de acceso, y aquí utilizamos, si es cámara, seleccionamos el fabricante, si es un DVR, seleccionamos el fabricante, y si es cualquier otra cámara o DVR que no aparezca en la lista, pues lo utilizamos manual si es RTSP o manual HTTP si el stream de vídeo va por HTTP, ¿vale? Se nos generaría el path adecuado y le daríamos a aceptar. En ese momento se nos genera la lista poco a poco de cómo van apareciendo los canales, ¿vale? Tened en cuenta aquí que, por ejemplo, tenemos el demo perimetral, ¿vale? Este es un equipo de demo con varias instancias de analítica. Y aquí sí es cierto que se puede utilizar una solución vertical, es decir, podemos tener tanto detección perimetral como gestión de matrículas en el mismo sistema, ¿vale? En el mismo equipo. Esto es muy interesante, por ejemplo, si en algún momento algún cliente en algún residencial quiere que también, aparte del perímetro, se le abra la puerta cuando el cliente llegue a casa y sin necesidad de mandito, ni app, ni nada por el estilo, ¿vale? Eso también se puede hacer. O que no solo se le abra la puerta, sino que se active o se desactive todo el perimetral, ¿vale? Todo ese tipo de cosas también se pueden hacer, ¿vale? Bien, una vez añadidos los canales, lo más importante es ver si encendiendo o no el estado tenemos algún problema. Si se queda en verde, genial, porque no hay ningún problema a la hora de acceder al stream de vídeo. Pero si hay cualquier problema, se quedaría en azul y con el recuadrito en rojo y nos saltaría un mensaje. Ese mensaje tiene dos botones, aceptar y detalles. Si queremos ver qué ha pasado, en vez de aceptar, vamos a darle a detalles que el equipo ya nos dirá, oye, pues no puedo acceder a la IP o no puedo acceder con este usuario y contraseña que me has dado, ¿vale? Ese tipo de cosas lo podemos ver, ¿vale?
Vale. Creo que no hay dudas porque no me habéis interrumpido y por aquí, vale, Mariluz corrobora, con lo cual, genial. Vale, pues seguimos. Bien, protocolos de actuación y programación. En este caso, la mecánica y la configuración de los protocolos de actuación del sistema son exactamente los mismos que para protección perimetral, ¿vale? Si os dais cuenta, la interfaz es la misma y demás. Simplemente cambiamos el motor de analítica que está trabajando en el sistema, ¿vale? En cuanto a los protocolos, tenemos exactamente los mismos, ya os digo. Tenemos protocolos asociados al sistema de encender, activar, digamos, la recepción del stream de las cámaras, activar o desactivar la analítica, activar o desactivar una propia partición del sistema, etcétera, 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 ¿vale? Luego tenemos los protocolos que actúan básicamente sobre los entrada-salida, evidentemente, y también tenemos protocolos que están basados en integraciones. Es decir, que si quiero enviar un email, tengo que configurar el SMTP. Si quiero enviar una notificación a CRA porque a lo mejor he detectado un vehículo robado, también lo puedo hacer, ¿vale? Si quiero, por ejemplo, enviar a Dorlet, ¿vale? Que es un gestor de acceso. Si quiero enviar a Dorlet la lectura de la matrícula y luego ya Dorlet es el que se encarga de hacer toda la gestión, también puedo enviar por XML a Dorlet. Bien, todas las integraciones se pueden gestionar bien por envío de email, FTP, HTTP y enviar a la propia receptora, ¿vale? Pero para eso hay que configurar antes el servicio que se va a utilizar, ¿vale? Y luego están otros protocolos, que es, por ejemplo, la notificación programada, que es lo que hemos dicho antes. Si llega un vehículo a un parking y quiero grabar, ¿vale? En vez de abrirle la barrera en el momento, pues lo retardo 5 segundos o 7 segundos y ya lo puedo abrir, ¿vale? La programación de la actividad, por ejemplo, es lo que os he comentado antes. En este caso, la programación horaria se puede aplicar a que si yo tengo un centro comercial con varios accesos, uno para usuarios durante el día y otro para los vehículos de transporte de los empleados y demás, pero está por otro sitio, yo puedo hacer precisamente eso, esa programación horaria de activar o desactivar las listas o los propios protocolos del acceso de clientes y activar o desactivar los del otro acceso de empleados, ¿vale? O sea, esa combinación la puedo ir haciendo en función del horario, ¿vale? Y luego tenemos las tareas periódicas que también nos sirven, por ejemplo, si queremos hacer cualquier consulta periódica o queremos que cualquier protocolo que hayamos creado se ejecute de manera periódica también, ¿vale? Vamos a ver los protocolos de actuación. Nos vamos aquí. Vale, y aquí en avisos del sistema tenemos la posibilidad de meter tantos avisos y tantas acciones en los avisos como nosotros queramos, ¿vale? En este caso, tenemos, por ejemplo, el email de aviso a policía, ¿vale? De vehículo robado. También podemos hacer que abrir barrera. Si tenemos el aviso de abrir barrera, por ejemplo, lo que tendríamos que hacer es activar la salida, ¿vale? Activar la salida de la placa en la que tengamos, en este caso, como no tenemos ninguna, pues no aparece, ¿vale? Y qué salida asociada es. Normalmente, para abrir una barrera, simplemente con meterle un par de segundos, ¿vale? Con 2 segundos, 5 segundos, es más que suficiente, porque en el otro lado lo único que necesita es una activación de pulso y ya está, ¿vale? Se puede hacer abrir barrera. También se puede hacer, en el caso de listas temporales, ¿vale? Activar una lista de matrículas.
o desactivar una lista de matrículas. O también cambiar el aviso de esa lista de matrículas, ¿vale? Esto es muy importante, muy interesante y muy ágil para lo que os he comentado antes del centro comercial, ¿vale? O en vez de ser centro comercial, cualquier sitio en los que tengamos que manejar o varios accesos o varias listas en función de nuestros intereses, ¿vale? Puedo activar o desactivar según lo que a mí me convenga y también puedo cambiar ese aviso en las listas de matrículas si quiero, ¿vale? Es decir, cambio aviso de la lista de matrículas. ¿En qué cámara? Por ejemplo, pues en el Stop and Go. ¿Qué lista? Por ejemplo, en residentes. Y el aviso al que yo quiero cambiar es, por ejemplo, si quiero capar el acceso porque ya a partir de una hora no pueden entrar, pues pongo sin alarma y sin aviso. ¿Vale? Con esto directamente no hace nada, no abre. Bien. ¿Por qué? Por ejemplo, tenemos el club de campo, ¿vale? En una urbanización y tal. A partir de cierta hora cierra. Pero es que antes, pues los listos de turno, pues cogían, llegaban y abrían y para adelante. Bueno, pues ahora hemos automatizado esto y si el club cierra a una hora determinada cierra. ¿Durante el día pueden pasar los residentes? Sí. A partir de cierta hora, sin alarma y sin aviso. Se acabó. ¿Vale? Y el sistema automáticamente también cambia entre uno y otro en función de la programación horaria que se le haga. ¿Vale? Evidentemente esto no te condiciona que si tú de forma manual quieres abrir esa puerta, no lo puedas hacer, ¿vale? Eso es importante también. Y aquí lo mismo, activar o desactivar una lista de matrículas. ¿En qué cámara? ¿Por qué tiempo? ¿Vale? Si es indefinido, activación o segundos. ¿Y qué lista quieres activar o desactivar? ¿Vale? En la parte de los de parking, ¿vale? Que esto luego lo veremos, pero en la parte de parking también es importante saber qué es lo que queremos hacer, ¿vale? Si nosotros definimos un parking con un umbral de capacidad, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo que queremos que haga el sistema si se llega a ese umbral? Por ejemplo, si tenemos un semáforo, si no tenemos un semáforo, si tenemos los paneles estos LED de Kuma, por ejemplo, también lo podemos hacer. ¿Cuántas plazas hay? ¿Cuántas plazas quedan? ¿Vale? Todo eso también se puede gestionar. ¿Y qué aviso se le da en caso de sobrepasar ese umbral? En caso de sobrepasar ese umbral, por ejemplo, se puede hacer que no se abra la barrera y que vaya una persona física a abrir o cerrar la barrera de manera manual para que se tenga un mayor control en estas 5 plazas restantes que quedan, ¿vale? Por ejemplo. Luego, en el caso de las programaciones horarias, es lo que hemos dicho antes. Si yo quiero que, por ejemplo, en un horario determinado se active o se desactive un protocolo, por ejemplo, el de cambiar el aviso en una lista determinada o en un canal determinado, también lo puedo hacer. Me pongo aquí a las programaciones horarias y aquí pondría el aviso asociado que yo quiero ejecutar, ¿vale? Entonces, ahí es muy fácil poder gestionarlo, ¿vale? Se le pone una hora de inicio, una hora de fin y se hace sin problema, ¿vale? Vale. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que queráis comentar? O sea, tened en cuenta que las actuaciones que se hagan en una gestión de matrículas no tienen nada que ver con lo que se hace en un perimetral, por ejemplo, ¿vale? Pero sí es cierto que gracias a los entrada-salida, gracias a las integraciones que tenemos con Doorlet, con Kuma y demás, pues se pueden tener comportamientos muy interesantes. El aviso a policía, por ejemplo, que ahora lo veremos, si un vehículo sospechoso o robado pasa por un vehículo determinado en free flow, ¿vale? En tránsito libre,
automáticamente puedes notificar a la policía. Y si un policía sabe que ha pasado por un sitio determinado a una hora determinada, puede ponerse en marcha, ¿vale? Esté o no en la calle o lo que sea. Eso es una herramienta muy, muy potente, ¿vale? Ya más allá del parking, porque al final el parking es gestión de plazas, abro lista, cierro lista y poco más, ¿vale? Pero ahora mismo el tema de las Smart Cities está teniendo una especial importancia y el hecho de poder gestionar las matrículas en tiempo real directamente con aviso a policía o aviso al ayuntamiento o cualquier cosa de estas es muy, muy potente, ¿vale? Os lo digo porque en este último mes pues he tenido más de 5 reuniones de este tipo, ¿vale? Vale. Lo que hemos comentado, ¿vale? La definición de los protocolos y las acciones asociadas depende de la instalación que sea, si es en parada también o si es en tránsito libre. Eso también es importante saberlo. Y también la programación horaria que hemos visto, sobre todo para el tema de listas temporales, ¿vale? Bien, en cuanto a la configuración de la analítica del EPR, vamos a ver el tema de la fiabilidad, el número de frames necesarios, el tema de la ROI también para centrarnos solo en la parte de la imagen que nos hace falta, tamaño de la matrícula, vamos a asociarlo ya con los protocolos que hemos creado y configuración también de los metadatos. Y por último vamos a ver el módulo de parking y el módulo de listas temporales. Vale. La configuración del canal, tenemos aquí la configuración tanto en parada como en tránsito libre es la misma, ¿vale? La configuración es exactamente la misma. Tenemos el número, la fiabilidad del sistema, es decir, he leído esta matrícula y tengo que estar a un cero con tanto, a un porcentaje de fiabilidad determinado. ¿Qué frames mínimos necesitamos para dar robustez a esta lectura? Porque, por ejemplo, si yo, aquí necesito 3 frames mínimos a una fiabilidad del 0,8, ¿vale? ¿Por qué? Porque necesito estar muy seguro de que durante ese tiempo la lectura de la matrícula es la misma. Si necesito menos fiabilidad, puedo bajarla. Si necesito menos frames, porque a lo mejor el dial hace curva y necesito menos tiempo, pues también lo puedo hacer, ¿vale? Sin problema. El tiempo de no repetición es el tiempo que no se repite la lectura en este canal y en esa matrícula, ¿vale? Es decir, si yo leo la matrícula 1, 2, 3, 4 ABC, en este mismo canal durante 5 segundos no va a volver a leerla. Bueno, mentira, sí la lee, pero no ejecuta el aviso asociado, ¿vale? En este caso, el aviso que sea, ¿vale? De la lista. También tenemos aquí el caso de aviso en caso de acceso denegado, es decir, si la matrícula no pertenece a ninguna de las listas, ¿vale? Va a venir directamente aquí, a la lista sin lista. Con lo cual, si queremos ver en algún caso qué es lo que está pasando, por qué no me está abriendo la barrera, aquí en acceso denegado lo vamos a poner en aviso por defecto. Y luego tenemos aquí el sentido de la marcha. Esto es especial del módulo de lista de parking, ¿vale? Y luego tenemos el autorregistro en lista. Esto quiere decir que si queremos crear una lista directamente de todas las personas que estén viniendo, pues también lo puedo hacer, ¿vale? El caso de listas temporales, aquí tenemos toda la declaración de listas, autorizado, robado, residentes, y aquí vamos a poder editar estas listas, meter matrículas, importar desde CSV y exportar desde CSV también, ¿vale? También vamos a poder borrar la lista completa. ¿Qué pasa? Que con el tema de listas temporales vamos a poder meterle un tiempo determinado, ¿vale? Ahora lo veremos, a una matrícula determinada. Y el módulo de parking, como ya hemos avanzado un poquito antes, vamos a poder definir parkings virtuales de tal forma que voy a meter un parking, la capacidad,
cuántas plazas hay libres, cuál es el umbral de capacidad y qué es lo que quiero hacer con ello. Además, también a la hora de asignar una matrícula y teniendo el módulo de listas de parking, ¿vale? También voy a poder decirle qué plaza es la que tiene asignada, ¿vale? Entonces, gracias a eso, el propio sistema va a decir, oye, si viene otra persona, o sea, otra matrícula que también tiene asignada esa plaza, va a poder entrar o no va a poder entrar en función de si está ocupada o no, ¿vale? En términos generales, por canal de vídeo vamos a tener todas las listas, ¿vale? Porque son compartidas en todos los canales de gestión de matrículas. Por canal de vídeo vamos a tener la región de interés, es decir, son zonas que simplemente quiero que la lectura de la matrícula se centre en esta región. No se excluye de la grabación, ¿vale? No es una máscara. Y también es cierto que las ROIs pueden cambiar el tamaño de los objetos. Ahora lo veremos por qué y a qué me refiero. Los eventos de la analítica, es decir, pérdida y recuperación de señal o imagen en negro, esto también es por canal de vídeo, ¿vale? La pérdida y recuperación de señal suele ser la pérdida o recuperación de los paquetes RTSP dentro de la propia red. Y la imagen en negro es que si hay algún problema con el stream y se queda la imagen en negro, ¿vale? Que el propio sistema también nos pueda decir qué es lo que está pasando, ¿vale? Luego, por cada lista vamos a tener los protocolos, es decir, son característicos de cada lista, es decir, un protocolo, una lista, un protocolo. Básicamente el protocolo, como hemos visto, es qué hacer tras la detección de una matrícula que pertenezca a esa lista. Esto, que creo que no lo he dicho, siempre intentar usar los nombres más descriptivos posibles para las listas, los protocolos, las cámaras, lo que haga falta, ¿vale? Se pueden usar tantas listas y protocolos como se quiera. Esto es muy interesante porque ya no tienes que estar buscando en la lista blanca el vehículo que quieras y a lo mejor tienes una lista blanca de yo qué sé, pues de 1000 coches, pues te da un algo, Aunque tengas una búsqueda, ¿vale? Pero si quieres configurar de una manera más ágil, ¿vale? Lo suyo es poder separar residentes, visitantes, técnicos, no sé qué, ¿vale? Tener varias listas. Nosotros sí que lo proporcionamos. Y también es cierto que podemos meter tantos protocolos como se quiera. Si queremos que por la lectura de una matrícula de una lista se ejecuten varios protocolos, o hacemos un protocolo más grande con más acciones o duplicamos esa lista, ¿vale? Se puede hacer perfectamente. Es muy importante también la colocación de las cámaras en este tipo de instalaciones y es justo la parte en la que hemos dedicado un módulo de la sesión completamente para ello, ¿vale? Si la lectura no es correcta, ¿vale? Normalmente es porque la visión de la cámara no es la correcta, ¿vale? Si la cámara es capaz de ver la matrícula en condiciones, la lectura se va a realizar sí o sí, de eso no hay duda, ¿vale? Entonces, el cuello de botella de todo esto es la propia instalación. Vale, pues entonces ahora ya sí nos vamos a meter en materia de cómo configurar la gestión de matrículas, ¿vale? La gestión de matrículas vamos a empezar con las listas. Lo podemos hacer bien desde el propio canal o lo podemos hacer desde la propia gestión de matrículas desde aquí, ¿vale? Aquí tenemos el histórico, que son todas las lecturas que se están haciendo, ¿vale? Tenemos las listas de, por ejemplo, yo aquí pues tenía puesto residentes, vehículo robado, vehículo policial y vehículo en reparto, ¿vale? Vehículo de residentes, pues yo aquí tengo puesta una matrícula, vehículos robados 2, policiales no tengo ninguno y vehículos de reparto tengo 2, ¿vale? A la hora de añadir una lista simplemente es meterle un nombre. Al editar también editamos el nombre y cuando añadimos una matrícula, todo esto es la parte correspondiente a LPR normal, ¿vale? El básico, la base. Tenemos la matrícula, que es el único campo obligatorio, y luego tenemos
el modelo. El modelo lo tenemos que meter a mano porque no es robusto, ¿vale? No es robusto el que la propia analítica esté detectando cuál es el modelo de ese vehículo, ¿vale? O al menos la marca. ¿Por qué? Porque normalmente, si tú quieres hacer eso, tienes que trabajar en un espacio de color distinto, ¿vale? Tienes que hacer una segmentación muy determinada. Y si estás trabajando con unas características de la óptica, sin cerrar tanto el iris, sin la exposición, como hemos hablado y demás, estás perdiendo la otra parte, ¿vale? Entonces, o se hace una cosa o se hace la otra, porque lo mismo, puedes fallar en una de las partes que dices que puedes hacer sin problema y la otra se queda medio coja, ¿vale? Luego tenemos el titular, teléfono, ¿vale? Todo esto son comentarios que puedes facilitar al sistema, luego también para la propia búsqueda. Esta parte de fecha de caducidad es propio del módulo especial de listas temporales. Activar fecha de inicio y activar fecha de caducidad. Esto es muy importante también porque aquí directamente le puedes decir en qué momento se activa esta matrícula, ¿vale? Y en qué momento se desactiva, evidentemente. Y luego el parking. El parking también le puedes decir qué parking, a qué parking pertenece. Yo tengo el de residentes, que lo hemos visto antes, y aquí puedes decir qué plaza le puedes asignar, ¿vale? Y aquí puedes elegir qué plazas están ya declaradas, ¿vale? Y aquí también le puedes decir qué máximo de vehículos pueden estar en esa plaza, ¿vale? Por ejemplo, si tienes una plaza que en vez de ser una plaza de un solo vehículo, tienes dos plazas asignadas como que solo una, por ejemplo, de la familia del primero B, tú ahí puedes decir que hay dos vehículos, ¿vale? Lo que pasa es que esta familia tiene tres vehículos. Pues ala, si todavía queda una plaza libre, puedes entrar. Entonces te metes en la plaza que te queda. ¿Que las dos están ocupadas? Pues te fastidias y aparcas en la calle, ¿vale? Una vez añadido, pues se nos añadirían aquí, ¿vale? Le damos a la lista que sea y tendríamos el conjunto de matrículas que sea. Y en el parking, lo que os he comentado antes, tenemos aquí en el parking de residentes, pues ahora mismo no tenemos a ninguno, por ejemplo, ¿vale? Pero si lo editamos también lo que hemos visto antes, capacidad, plazas ocupadas, umbral y qué queremos que haga el sistema en caso de superar o no superar ese umbral, ¿vale? Una vez configurado esto, aquí el orden da un poco igual en cómo lo hagáis, si primero configuráis la propia lectura del canal o si primero hacéis lo otro, ¿vale? O sea, da un poco igual. Pero aquí ahora vamos a ver cómo se configura el Stop and Go y luego vamos a ver cómo se configura el de salida, ¿vale? Perdón, el de tránsito libre. Entonces aquí, si nosotros le damos a continuar, vamos a ver cómo están pasando los vehículos, ¿vale? Ahora se bajará la barrera y ¿qué pasa? Que aquí es importante que si la barrera nos puede suponer un problema, ¿vale? Lo tengamos en cuenta. Además, estas matrículas en algún momento a lo mejor también pueden suponer un problema. Con lo cual, estas yo sé que no, pero si hubiese por cualquier cosa un cartel publicitario o algo de esto, ¿vale? Que el propio sistema pueda llegar a hacer esa lectura, lo que vamos a poder hacer es una ROI. La ROI definimos un punto en diagonal, ¿vale? Y con esto indicamos que la propia matrícula tiene que estar encuadrada aquí, ¿vale? Vamos a darle a continuar para ver el stream en vivo. Y lo que... a ver si consigo coger una matrícula. Sería interesante. Si lo que os he comentado antes, ahora mismo con esto de Aprimatic, por ejemplo, no se leería, ¿vale? No habría problema. ¿Qué pasa? Que si me llega una matrícula y se me queda, a ver cómo viene esta,
Vale. Aquí, por ejemplo, se me vería bien, ¿vale? Incluso la T podría quedarse bien. Pero, si yo, por ejemplo, la ROI la hago así, ¿vale? Evidentemente me leería 7, 4, 9, pero no el resto. Con lo cual, no podríamos abrir la barrera, ¿vale? Esto hay que verlo en condiciones. Gracias a esto también, bueno, ya no solo por encuadrar bien la ROI o no, sino también por el desgaste de las propias matrículas, también es cierto que hemos desarrollado precisamente esto de aquí, que es lo que no os he comentado antes, que es la coincidencia con la lista. Es decir, ¿qué coincidencia tiene que haber entre la lectura de la propia matrícula y la matrícula que está en base de datos? ¿Vale? Si es coincidencia exacta, quiere decir que absolutamente todos los caracteres tienen que coincidir. Pero, ¿qué pasa con las matrículas que son más viejas, que están más desgastadas, que están más sucias, ¿vale? Todo eso, a lo mejor aquí en el 9, pues hay hay algo aquí de suciedad que hace que el propio sistema se confunda entre que es un 9 y es un 8, ¿vale? O con el 6 también pasa, o con el 5 que parece un 6, ¿vale? O sea, ese tipo de cosas, o que directamente la matrícula está tan desgastada que es que es ilegible algún número. Entonces, para dar un poco más de flexibilidad al sistema, aunque la fiabilidad y los frames mínimos coincidan, yo puedo hacer que la coincidencia tenga un poco de flexibilidad, es decir, con un carácter diferente, la lectura puede darse por buena y poder pasar este vehículo, ¿vale? Esto también es importante, ¿vale? Bien. También podemos hacer que el dispositivo de entrada asociado, esto es para lectura en base a lazo, ¿vale? Nosotros tenemos un lazo y automáticamente lo que podemos hacer es que la propia analítica pueda hacer uso de esa entrada asociada y ejecutar un aviso, ¿vale? Y luego aquí tenemos todas las listas, como podéis comprobar, tanto para la cámara de parada como la de free flow, ¿vale? Son las mismas listas, ¿vale? En este caso tenemos aquí parking. Como esta es la entrada del parking, ¿vale? Lo ponemos aquí en sin parking, ¿vale? Si fuese cualquier otro parking, pues por ejemplo residentes, pues le metemos ¿dónde está? Parking residentes. ¿Vale? Listas temporales. ¿Vale? Aviso. Aquí lo tenemos sin acceso, por ejemplo, que se tendría que cambiar, por ejemplo, abrir barrera, ¿vale? Aceptamos. Y con esto lo que me está diciendo es que los residentes, cuando entren al parking, que el propio parking ya vaya contando, ¿vale? Y en la otra cámara de salida, ¿vale? Que tendríamos que tener otra cámara de salida para el módulo de parking, tendríamos que poner, en vez de parking residentes, tendríamos que poner salida de todos los parking. ¿Por qué? Porque si sale o si la lectura del vehículo se encuentra en la lectura de salida, lo tenemos que quitar de todos los parking posible, ¿vale? Bien. Podéis comprobar que la configuración entre uno y otro, ¿vale? De free flow o de stop and go, es decir, parada o en tránsito libre, es exactamente la misma, ¿vale? Luego, lo que también es cierto es que si nos vamos al histórico, es muy importante que lo podamos ver, ¿vale? En este caso, la cámara, vamos a poner la de free flow y buscamos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, podéis ver que el de tránsito libre está, ¿vale? Aquí podemos ver que incluso, vamos a este de aquí,
tenemos este vehículo, ¿vale? Y si nos vamos al vídeo, si tenemos el vídeo, fijaros que tenemos aquí una lectura, aquí otra lectura, y fijaros qué lectura tenemos tan aproximada, ¿vale? Es decir, el vehículo, el último vehículo, vamos, no se pega más porque entonces ya se metería dentro del camión, pero hemos visto que se hace la lectura sin ningún tipo de problema, ¿vale? Esos tres eventos, fijaros que tenemos la lectura esta, ¿vale? Este evento se compone de lectura del primer vehículo, esta, fiabilidad 99%. Segunda, fiabilidad del 99%. Tercera, fiabilidad del 90%. Y este es el último coche que ha estado en escena, nada y menos. Con lo cual, esta lectura tan robusta sí es cierto que se puede conseguir con nuestro sistema sin ningún tipo de problema, como veis en Tránsito Libre. ¿Vale? Tenemos esta, o tenemos también esta otra, ¿vale? Que si nos vamos aquí tenemos un ejemplo muy parecido. Tenemos un vehículo que va muy pegado a otro. Venimos por aquí y traca también. Y luego tenemos este otro. Es decir, que cogemos tanto en un sitio como tanto en un vial como en otro sin ningún tipo de problema. Automáticamente, con un vehículo que hayamos cogido, podemos añadirlo directamente a una lista determinada, ¿vale? También, si por lo que sea queremos hacer una búsqueda de, por ejemplo, vehículo robado, nos vamos a buscar y, ostras, vehículo robado. Vaya, qué casualidad, es un Seat León. Vale, aquí tenemos los comentarios, que estos los hemos puesto nosotros a mano, ¿vale? Comentarios tal, León azul oscuro, por ejemplo, ¿vale? Matrícula, tal, fiabilidad 97%, ¿vale? O tenemos este otro también, por ejemplo, ¿vale? Este es el que utilizan para luego alunizar, que porque es el barato, ¿vale? Entonces, reparto, también puedo buscar reparto, pues tengo los dos camiones, ¿vale? Todo esto lo podemos utilizar y es bastante potente, ¿vale? ¿Alguna cosa que queráis comentar? Genial. Hablad ahora o callad para siempre. Vale, pues nada, seguimos. Vale, preguntas frecuentes. Normalmente, si no recibo ningún tipo de evento y estoy ahí con el coche, venga a ponerme incluso delante de la cámara y demás, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues es lo que hemos dicho antes, la matrícula que está asociada a una lista con el protocolo sin acceso no se quedará registrada, ¿vale? O sin alarma y sin aviso, con lo cual eso no te genera un evento. Lo ponemos en aviso por defecto al menos y ya ahí podemos decir, ostras, es que no está leyendo bien la matrícula o no es coincidencia exacta o no la tengo declarada en ninguna lista, ¿vale? Ese tipo de cosas lo podemos solucionar, ¿vale? Configuración de la analítica, desactivar imagen en negro. ¿Por qué? Porque si utilizamos, como según hemos visto en las recomendaciones de la instalación, si utilizamos la iluminación en IR, ¿vale? Prácticamente todo el tiempo la imagen va a estar en negro, ¿vale? Con lo cual, si tenemos la parte de comprobar imagen en negro activada, vamos a tener avisos constantemente de que, oye, la imagen está en negro, la imagen está en negro. Bien. ¿Qué pasa si no se detecta correctamente o no hay detecciones? Bien. Lo más normal es que haya que ajustar correctamente el alto de las matrículas, ¿vale? Con esta guía visual. Tenemos la posibilidad de ir aquí al canal y activar la referencia visual, ¿vale? En Stop and Go hemos visto que eran 30 píxeles de
de alto, con lo cual, como mínimo, tenemos que tener esta referencia visual. Si viene el coche por aquí y yo veo que esto no se ajusta, pues tengo que ajustar o bien la distancia con la cámara o bien el zoom, ¿vale? O lo que haga falta. Y sobre todo que también que la instalación está bien realizada. Lo que hemos hablado, el peralte, la distancia, la colocación de la cámara, que el vehículo no esté en curva y que el ángulo del plano de la matrícula con respecto al plano de la imagen no sea superior a 30 grados, ¿vale? Ese tipo de cosas. Luego, modificar el puerto de conexión de la cámara. Si se cambia el puerto de control de la cámara, se tiene que indicar en las opciones de procesamiento. Esto es específico de las instalaciones en las que vayamos con LPM. ¿Por qué? Porque el puerto de comunicación con la cámara y el V4, ¿vale? Es el puerto 80, es el puerto HTTP. Con lo cual, si se cambia ese puerto, se tiene que configurar en la parte de la analítica del LPM, ¿vale? Porque no es el sistema el que va a hacer la lectura de la matrícula, sino que es la cámara la que hace la lectura de la matrícula y te la envía a ti. ¿Bien? Y bueno, ya para terminar, algunos ejemplos y casos de éxito que tenemos. El túnel de lavado, como hemos hablado antes, se para el vehículo, se le graba antes y después y así ayudamos a también evitar el fraude con los seguros. El tema del LPR en población, sobre todo en autopistas, ¿vale? En Francia tenemos algún caso de estos. Podemos detectar hasta 150 kilómetros por hora con unas cámaras especiales, básicamente son un cuadradito, pero todo esto es un sensor, ¿vale? El sensor es todo esto, es enorme. Y con las luces estroboscópicas, ¿vale? Con lo cual tenemos unas mediciones muy, muy interesantes. El rocío, en aquellos momentos que se celebraba, ¿vale? Tiempo atrás, pues el control de acceso al rocío lo gestionan con nuestro sistema, ¿vale? Más de 1 millón de asistentes, son 14 cámaras, ahora son, bueno, iban a ser el año que ya no dejaron celebrarlo, iban a aumentarlo a 16 o a 18 cámaras, ¿vale? Por aumentar el número de accesos. Todo está centralizado en el servidor de Baelsys. Se crea automáticamente una base de datos con la lista de asistentes, ¿vale? Ese autorregistro en lista, pues ese es, ¿vale? Son más de 300 vehículos a la hora y más de 15.000 vehículos registrados. En Salamanca tenemos la gestión de quién es el que puede acceder o no al casco histórico de la ciudad. Tenemos el listado de unas 8.000, 9.000 matrículas, ¿vale? Que son los que pueden pasar entre residentes, los vehículos de carga y descarga y demás. Lo que pasa es que también es cierto que la policía aquí, en este caso, tiene la posibilidad de emitir multas a vehículos no autorizados, ¿vale? Directamente el V4 está en comunicación directa con el ayuntamiento y pueden emitir esas multas en tiempo real. Son aproximadamente 33, 34 cámaras, creo que han aumentado ya, y también se puede identificar qué tipo de vehículo es, si es carga, descarga y demás. ¿Por qué? Porque esos sí que tienen el acceso autorizado por un tiempo determinado. Bien, gracias al módulo de listas temporales y de parking. En este caso, también la policía tiene un visor en tiempo real de las detecciones y hay un portal del ciudadano, ¿vale? El ciudadano se puede dar de alta y decir, oye, necesito pasar por el casco histórico tal día, de tal hora a tal hora, por tal motivo. Si la policía te lo acepta, entonces entras en la lista de permitidos. Si no, pues te lo rechaza. Y si te lo rechaza y pasas, te cae la multa. No hay otra. Tenemos también la sincronización automática con los equipos en los parkings, ¿vale? Y bueno, en fin, es un sistema, es un ecosistema bastante interesante, ¿vale? ¿Alguna pregunta que tengáis? Porque ahora ya sí que hemos llegado al final. Comentadme.
Os quejaréis que hemos acabado a tiempo, ¿eh? Hemos sido puntuales, ¿eh? Bueno, has sido puntual. Muy bien. Marco, yo sí quiero hacerte una pregunta, soy Luis otra vez. Hombre, Luis, ¿cuánto tiempo? Cuéntame, cuéntame. Cuando se hace algún cambio de la licencia, hay que retocar algo en ¿Cómo cambio de la el licencia? sistema. Si ahora tenemos un cliente que le vamos a cambiar la licencia porque tenía X matrículas y le vamos a ampliar a más matrículas. Vale. ¿Le cambia algo de la configuración de algún punto del sistema? Nada. Las licencias de ampliación de matrícula lo único que te permite es tener más matrículas en base de datos. Pero no se te Vale. cambia absolutamente nada las matrículas que ya tienes dadas de alta ni nada por el estilo. De hecho, también es importante que hagáis una copia de seguridad al menos con una cierta frecuencia. ¿Por qué? Porque si se fastidia por lo que sea el equipo, ¿vale? Y hay que cambiarlo por otro, en el backup ya vienen las listas, ¿vale? Vienen las listas, vienen las matrículas y demás, con lo cual, si se fastidia por cualquier cosa, tenéis acceso a todas las listas, ¿vale? No tenéis que empezar de cero. Vale, era por eso un poco y luego por eso te he hecho antes el comentario de lo de operador avanzado, porque claro, es un cliente que tampoco vamos a ir cada 2 por 3. Igual puedes Vale, ir una vez al año o dos como mucho a hacer mantenimiento, entonces por eso me interesaba lo de, por no darle la opción de administrar por ahí, pues vale, la vale, opción vale, vale. de operador avanzado para que simplemente podría gestionar lo de las matrículas. Vale, pues eso lo hablo con el jefe de producto y lo vemos, ¿vale? Sin problema. Luego te mando correo, ¿vale? Vale, vale, gracias Marcos, vale. Nada, a ti. Vale, ¿alguno más? Me parece que no A hay mí también me parece que no. más. Yo creo que ha quedado todo bastante claro. Me Pues ya parece a mí. está. Pues ya está. Pues entonces, a otra cosa, mariposa. Pues sí, pues Pues ya nada, está. pues muy bien. Pues muchas gracias, Marcos. Nada, gracias a todos por venir, por aguantarme este rato y bueno, a ti, Mariluz, Mm, por darme este ratito. Nada, ¿Vale? a ti por tu tiempo y a los asistentes por su tiempo también. Nada, pues nos vemos ya la semana que viene con otro webinar, que creo que en este caso será de switches de Dahua. Pues nada, muchas gracias a todos. Que vaya muy bien el fin de semana.